el lunes, para que estemos tranquilos. El lunes les doy indicaciones despacio de lo que van a hacer. Y solo tal vez como aclarar, había una pregunta que era de la ecuación de Van Dinter, que tenía respuestas A y B o B y C, algo así. Esa la vamos a anular porque no estaban las palabras que tenía que tener de respuesta. Entonces, si se daban cuenta, valía 85 puntos el parcial, quitamos 3 puntos de esa pregunta de selección múltiple, entonces el corto les va a valer, o sea, el parcial 82 y el corto les va a valer 18 puntos. ¿Sí? Entonces, eso el lunes, como les digo, lo asignamos y ahí vamos a ver si lo entregan el martes o el miércoles, ¿verdad? Pero eso lo platicamos el lunes, ¿verdad? Para que estemos tranquilos. Entonces, ahorita cargamos las presentaciones, por favor, la primera que nos corresponde, por favor. Buenas tardes. Nosotros somos un grupo integrado y hablamos el tema que vamos a poner más sobre cromatografía de fluidos supercríticos. FFCT. Siguiente diapositiva, por favor. Es un fluido supercrítico. Un fluido crítico es cualquier sustancia que se encuentra en condiciones de presión y temperatura superior a punto crítico, que se comporta como un híbrido entre un líquido y un gas. Es decir, puede distinguir un gas y disolver como una sustancia. Se forma siempre en una sustancia caliente por arriba de la temperatura crítica. Y la densidad, viscosidad y otras propiedades de los fluidos críticos son inmediatas entre las propiedades de esta sustancia en estado gaseoso y en estado líquido. Este diagrama es fácil, podemos observar las curvas de presión y ionización. Y se va ahí de rojo al punto triple, como bien sabemos, es donde coincide el estado de la materia. Y en la parte superior derecha ya tenemos el punto crítico. En este punto crítico, como no se igual presión exacta ni gas calentante. Por ende, un fluido crítico es aquel que se encuentra por encima de este punto en esta región que tenemos en nuestra intimidad. Siguiente diapositiva, por favor. Pues los fluidos supercríticos tienen dos propiedades importantes. La primera es la capacidad para disolver moléculas grandes no volátiles. Esta capacidad está relacionada con sus densidades elevadas. Por ejemplo, el CO2, dióxido de carbono, supercrítico, disuelve fácilmente a los alcanos y diversos hidrocarburos aromáticos. Algunos procesos industriales se basan en la elevada solubilidad de las especies orgánicas en dióxido de carbono supercrítico, como para ciertos procesos como extraer cafeína y obtener café descafeinado o en la extracción de la nicotina del tabaco. La otra propiedad de los fluidos supercríticos es que los analíticos disueltos en ellos se recuperan con facilidad, dejando que las soluciones se equilibren con la atmósfera a temperaturas relativamente bajas. Un analito disuelto en dióxido de carbono supercrítico es el solvente que se emplea con más frecuencia. Se recupera al reducir la presión y deja que el fluido se evapore en las condiciones ambientales del laboratorio. Otra ventaja que tienen estos fluidos supercríticos es que son baratos. Algunos ejemplos de fluidos supercríticos, aparte del CO2, están en esta tablita, como son el óxido nitroso, el amoníaco y el butano. Como se observa en la tabla, las temperaturas y las presiones están dentro de las condiciones habituales de la cromatografía de líquidos de alta resolución. Siguiente diapositiva, por favor. Pues entonces, la cromatografía de fluidos supercríticos. Es una forma de cromatografía de fase normal en la cual la fase móvil es un fluido supercrítico, como lo vimos, puede ser CO2.
Y la fase estacionaria puede ser sólida o líquida. Es un híbrido de la unión entre dos cromatografías, la de gases y cromatografía de líquidos, en las que se combinan algunas de sus mejores características. ¿Qué características poseen esta unión? La cromatografía de fluidos supercríticos es de gran importancia porque permite la separación y determinación de un grupo de compuestos que no son manejados de manera conveniente ni por la cromatografía de gases ni por la de líquidos. Estas características son no volátiles o térmicamente inestables para los que la cromatografía de gases es inaplicable y no contiene grupos funcionales que permitan la detección mediante técnicas espectroscópicas y electroquímicas que se utilizan en cromatografía de líquidos de alta resolución. Cabe resaltar de que hasta un 25% del total de los problemas de separación a los que enfrentan los científicos actuales son estas mezclas que contienen estas especies que son de difícil estudio. Siguiente diapositiva. Pues acá tenemos una imagen que muestra la instrumentación de esta cromatografía de fluidos supercríticos, la cual es muy similar a la cromatografía de líquidos. Acá se observa pues que tenemos un horno y también tenemos un restrictor, que tal vez estas son las características o los componentes que cambian un poquito, ¿verdad? Siguiente diapositiva. Pues acá tenemos un horno termostato, similar al de la cromatografía de gases, para controlar con precisión la temperatura de la fase móvil. El horno, como existe para calentar la fase móvil a su temperatura deseada. En el caso de la cromatografía de fluido supercrítico, la temperatura deseada es siempre la temperatura crítica del fluido supercrítico. Estos hornos están controlados con precisión y pues son hornos estándar en cromatografía de fluidos supercríticos, en cromatografía líquida de alta definición y en cromatografía de gases. También tenemos el restrictor, pues el restrictor, o también se le llama un sistema de contrapresión, pues esto sirve para mantener la presión de la columna en el nivel deseado y para convertir el eluato a gas y arrastrarlo al detector. Un restrictor típico pues consiste en un capilar de 2 a 10 centímetros de longitud y de 5 a 10 micrómetros de diámetro, unido al extremo final de la columna. Son intercambiables para ajustarse a distintas presiones y tasas de flujo. Siguiente. También pues contiene una bomba. La bomba se encarga de entregar las altas presiones. Al presurizar el gas, o también puede ser líquido, puede hacer que la sustancia se vuelva lo suficientemente densa como para exhibir signos del fluido supercrítico deseado. Siguiente. También tenemos las columnas cromatográficas. Debido a la baja viscosidad de los fluidos supercríticos, las columnas deben ser mucho más largas que las empleadas en la cromatografía de líquidos. En cromatografía de fluidos supercríticos se emplean tanto las columnas capilares como las de relleno. Entonces tenemos las columnas capilares o tubulares abiertas. Son de sílice fundidas con recubrimientos internos, de varios tipos de siloxanos enlazados o entrecruzados, similares a las empleadas en cromatografía de gases, con longitudes que van desde los 10 a 20 metros y diámetros internos oscilan entre 50 y 10 micrómetros. También tenemos las columnas de relleno. Estas pues son de acero inoxidable de una longitud de 10 a 25 centímetros, diámetros que varían entre 0.5 y 5 milímetros y cuyas partículas tienen un diámetro que oscila entre 3 y 10 micrómetros. Son semejantes a las empleadas en cromatografía de reparto y proporcionan más platos teóricos, alrededor de 100.000. Y también pues manejan volúmenes más grandes de muestra que las columnas capilares. Siguiente diapositiva. Pues también tenemos las fases móviles. Acá pues tenemos el ejemplo del CO2. Pues las propiedades de algunos de los fluidos supercríticos empleados en cromatografía de fluidos supercríticos se
cogen en la fase móvil más ampliamente utilizada en cromatografía de fluidos supercríticos es el dióxido de carbono. Pues tiene estas características, es un disolvente excelente para una gran cantidad de moléculas orgánicas. Es inodoro y no es tóxico. Es más económico y fácil de obtener. Es una sustancia transparente en el ultravioleta. En algunas ocasiones se introducen modificadores orgánicos en pequeñas concentraciones para modificar los factores de selectividad de los analitos, tal y como lo vamos a ver más adelante en la discusión del artículo que nosotros seleccionamos. Siguiente diapositiva, por favor. Y también pues tenemos los detectores. Estos detectores, pues, como sabemos, la principal ventaja en la cromatografía de fluidos supercríticos frente a la cromatografía de alta resolución es que se puede utilizar detectores de ionización por flama o llama, como en la cromatografía de gases. Este detector es de respuesta universal para compuestos orgánicos, de elevada sensibilidad y exento de problemas. Siguiente. Pues acá tenemos un recuadro en el que podemos observar cuáles son las ventajas y las desventajas en cuanto a otros tipos de cromatografía. Una de las ventajas pues es que usan temperaturas moderadas, lo que evita el deterioro de los componentes térmicamente lábiles del producto natural. Esas temperaturas moderadas pues las vimos en la tablita que observábamos de los fluidos supercríticos. También la alta volatilidad de estos fluidos facilita su eliminación y asegura niveles muy bajos de solvente residual en el producto final. También la extracción se realiza sin cambios de fase y se mejoran las propiedades de transporte, lo que facilita el proceso de extracción. Y también pueden extraerse en forma diferencial, compuestos volátiles y no volátiles, ajustando la densidad del fluido para variar su poder de solvente. Y pues también tenemos las desventajas. El equilibrio de fase entre soluto y solvente puede ser complicado. Cuando se necesita utilizar cosolventes para alterar la polaridad del fluido, estos pueden quedar en el extracto, requiriendo una operación de separación posterior. También las altas presiones dificultan la adición continua de sólidos al extracto. Los costos de operación son elevados, se necesita de una inversión inicial alta. También hay baja disponibilidad de equipos y reducido desarrollo de diseños. Y pues también el costo de mantenimiento es elevado. Siguiente. Aplicaciones de la separación de fluidos supercríticos. La cromatografía de fluidos supercríticos se aplica a un amplio conjunto de sustancias, como por ejemplo la extracción de aditivos en polímeros, la extracción de contaminantes ambientales, especialmente pesticidas y herbicidas, y la extracción de lípidos, vitaminas, compuestos aromáticos y cafeína. La separación de estos compuestos se puede llevar a temperaturas inferiores a los 100 grados Celsius, por lo que no llegan a descomponerse. Una aplicación importante en la cromatografía de fluidos supercríticos es la separación quiral de enantiómeros, que se logra con una mayor resolución y en menor tiempo que con la cromatografía de líquidos de alta resolución. Algunos de los componentes extraídos actualmente son el extracto de romero, carotenoides de paprika, extracto de orégano, vitamina E de germen de trigo, esteroles y flavonoides de jugo de naranja. Ahora que ya conocemos los principios y fundamentos de la cromatografía de fluidos supercríticos, veamos cómo se realiza este proceso. Bien, vamos a ver cómo funciona un sistema de dióxido de carbono supercrítico. Aquí tenemos un esquema. En una etapa, el dióxido de carbono está almacenado líquido, se abre la válvula,
vemos ahí en el diagrama, se calefacciona. De líquido pasa a supercrítico. Con esa calefacción pasa a supercrítico, ingresa en la unidad de extracción, realizando una extracción total. Está en su máximo poder de extracción en estos instantes el dióxido de carbono. Va a una nueva etapa, se expande adiabáticamente. Observen en el diagrama de fase que la expansión adiabática hace que se baje la temperatura y la presión, por lo cual el dióxido de carbono va perdiendo paulatinamente su capacidad de extracción debido a fuerzas de fricción y demás que hacen perder sobre todo la presión, fundamentalmente la presión. En secuencia pasa a otra unidad, a diferentes presiones tiene distintas capacidades de extracción, pero fíjense que previamente se calefacciona nuevamente. ¿Sí? Recuerden que para calefaccionar, que calefaccionándolo volvemos al estado supercrítico. Ahí en celeste va como significando que está como perdiendo la condición de supercrítico, por eso ingresa un condensador en donde en este condensador, en el intercambiador, obsérvese lo que pasa, que se enfría para volver a tenerlo en estado líquido y es almacenado nuevamente en el depósito, en donde es presurizado a la máxima capacidad de extracción. En el final de la extracción se despresuriza, se vuelve el dióxido de carbono a su receptáculo original. Fíjense lo robusto de la confección de los aparatos. Adentro se encuentra una especie de cartucho que se descarga y se vuelve a cargar. Todo este sistema es realmente así debido a las altas presiones que se trabajan. Se trabajan en presiones de alrededor de 100 bar, es decir, 100 kilos de presión, 100, 150 también. En un modelo, en una segunda etapa, se pueden realizar extracciones mientras una se limpia, la otra va funcionando, ¿sí? No obstante, eso es una cuestión operativa, pero lo que intenta mostrar el esquema es que la paulatina pérdida de capacidad de extracción hace que el fluido supercrítico extraiga distintas frecuencias. Ahora bien, el artículo que seleccionamos para ejemplificar el proceso de la cromatografía de fluidos supercríticos fue la separación enantiomérica de fungicidas quirales. El objetivo general de esta investigación fue estudiar la separación enantiomérica de 7 fungicidas de uso comercial: diniconazol, econazol, miconazol, penconazol, tebuconazol, tetraconazol y ciproconazol, utilizando la técnica de cromatografía de fluidos supercríticos. Objetivos específicos: estudiar el comportamiento de diferentes fases estacionarias para posteriormente seleccionar la más adecuada. Para este objetivo se delimitó el estudio de 2 columnas cromatográficas comerciales con distintas fases estacionarias. Y también estudiar el efecto del tipo y concentración de modificador orgánico en la separación enantiomérica. Para ello se estudiaron distintos modificadores con concentraciones variadas. Además de evaluar la influencia de la temperatura en la separación quiral de los 7 fungicidas estudiados. Aspectos a considerar. Muy bien, ahora, ¿qué son los fungicidas? Los fungicidas son un grupo importante de pesticidas de uso común. Se define como una sustancia de origen químico o biológico que tiene la capacidad de matar y controlar el crecimiento de hongos, mohos y esporas, tanto en plantas como animales.
En los últimos años, la mayoría de las empresas de química y farmacéutica, debido a las necesidades sociales, ambientales y económicas, han aumentado su interés en vender productos enantioméricamente puros, lo que ha llevado a desarrollar métodos analíticos que permiten la separación de los enantiómeros, siendo el método de cromatografía de fluidos supercríticos el más utilizado. La metodología utilizada en este estudio fue la siguiente. Se utilizaron dos columnas cromatográficas, la columna chiral o D y la columna Lux celulosa 2. También se estudiaron los siguientes modificadores con sus respectivas concentraciones: el metanol y el etanol al 15, 20 y 30%, y el 2-propanol al 10 y 20%. Esto debido al incremento de la gradiente de presión en la columna. También se evaluó la influencia de las temperaturas de 20, 25, 30 y 35 grados Celsius. En los resultados obtenidos durante este estudio, acá podemos ver que la columna Lux celulosa, que es la columna B, fue la que proporcionó los mejores resultados para la separación enantiomérica de los 7 fungicidas. En el caso de esta columna, se observó que la retención aumentaba con el orden metanol, etanol y 2-propanol, es decir, en sentido inverso al aumento de la polaridad del modificador orgánico, excepto para el diniconazol, para el cual el orden fue etanol, metanol y 2-propanol. Acá tenemos la representación gráfica del comportamiento de la variación del tipo de modificador y la concentración, en donde se muestra el incremento del porcentaje del modificador orgánico para el tebuconazol y la variación del tipo de modificador orgánico para el tiniconazol. En la mayoría de los casos, el modificador que proporcionó los mejores resultados en términos de retención y resolución fue un 30% de etanol. Para el diniconazol y tetraconazol, los mejores resultados se obtuvieron utilizando un 20% de metanol. Acá podemos observar los cromatogramas a 20, 25, 30 y 35 grados Celsius del diniconazol a presión de 15 megapascales con un flujo de 2 mililitros por minuto, y modificador tenemos al 2-propanol al 20%. En el tetraconazol y ciproconazol existe una tendencia lineal en las representaciones de Van Hoff, confirmando la tendencia de la temperatura en la separación, confirmando la dependencia de la temperatura en la separación. También hay un control entálpico, ya que al aumentar la temperatura de resolución, el factor de selectividad disminuye. Por otro lado, la temperatura de isoefusión calculada está por encima del rango de trabajo empleado y los valores de entalpía fueron grandes y negativos, lo que indica que existen grandes diferencias en los mecanismos de interacción de los enantiómeros, de los enantiómeros de los fungicidas con la fase estacionaria. Para el resto de fungicidas no se obtuvieron tendencias lineales en las representaciones de Van Hoff. Conclusiones. La columna Lux celulosa 2 fue la que nos proporcionó los mejores resultados para la separación enantiomérica de los 7 fungicidas. También la retención disminuyó al aumentar la concentración de modificador orgánico en la fase móvil. Además, el modificador que proporcionó los mejores resultados en términos de retención y resolución fue un 30% de etanol. Existe también un control entálpico, ya que al aumentar la temperatura de resolución, el factor de selectividad disminuye. Estas fueron nuestras referencias. Les agradecemos mucho su atención.
No sé si alguien tiene alguna duda. Excelente, buenísimo. ¿Me envían la información, por favor, para calificar? Pasemos al otro grupo, por favor. Buena tarde, ahora presento. Está bien, gracias. Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 12 y vamos a presentarles el tema de cromatografía en contra de corriente. Estos son los integrantes del grupo y empezamos. Entonces, la cromatografía en contra de corriente es una técnica utilizada para separar y purificar componentes de una mezcla. A diferencia de la cromatografía convencional en la que la muestra se mueve con la corriente del solvente, y en la cromatografía en contra de corriente el solvente fluye en dirección opuesta a la muestra. Esta técnica se utiliza en diversas áreas como en química, bioquímica y farmacéutica, y ofrece ventajas significativas en términos de eficiencia y pureza de los productos obtenidos. El principio básico siguiente. El principio básico de la cromatografía en contra de corriente es que la muestra se separa en función de su coeficiente de distribución, que es la relación de la concentración de la muestra entre la fase estacionaria y la fase móvil. En la cromatografía en contra de corriente, en la cromatografía en contra de corriente, la fase estacionaria líquida se refiere a un motor de alta velocidad que está equipada con una serie de compartimientos, mientras que la fase móvil se introduce de forma continua en el rotor. La rotación del rotor crea un proceso centrífugo que empuja la fase móvil hacia la periferia del rotor, y la fase estacionaria forma una placa alrededor del rotor en el espacio entre los compartimientos y la placa del rotor. La separación se produce en medida que los componentes de la muestra se distribuyen entre las fases móvil y estacionaria en función de sus actividades relativas por cada fase. Siguiente. Las ventajas de la cromatografía en contra de corriente es que permiten una mayor resolución y separación de los componentes de la mezcla, lo que produce una mayor pureza de los productos finales. Además, que se puede utilizar para separar una variedad de compuestos como productos naturales, proteínas, péptidos, ácidos nucleicos, lípidos, polímeros y productos farmacéuticos. La cromatografía en contra de corriente tiene varias ventajas sobre otras técnicas de separación, incluyendo un alto rendimiento, una alta capacidad de carga, una mayor resolución, una reducción de las contaminaciones y una retención selectiva de los compuestos específicos. Entre sus principales aplicaciones, estas se encuentran entre la industria farmacéutica, purificación de proteínas y otros compuestos biológicos, síntesis y purificación de productos químicos, separación y análisis de componentes de muestras complejas como extractos de plantas o alimentos. También en la industria farmacéutica y en la industria química. Y en la industria química se utilizan para síntesis y purificación de productos químicos, así como la separación de isómeros. También se utiliza en la investigación científica para separación y análisis de componentes de muestras complejos, como extractos de plantas o alimentos. Siguiente, por favor. Entre sus desafíos y limitaciones de la cromatografía en contracorriente, pues está la optimización de las condiciones experimentales, como la elección del tipo y tamaño de la fase estacionaria y la fase móvil.
también los equipos especializados y costosos, así como de personal capacitado para realizar y analizar los experimentos. A pesar de que ofrece muchas ventajas, pues presenta desafíos y limitaciones, como se acaba de mencionar ahorita, ¿verdad? Uno de los principales pues, es la optimización de condiciones experimentales, como se observaron en el primer punto, y y los costosos que son los productos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a presentarles un poco de la aplicación de la cromatografía en contracorriente en un artículo y tiene por nombre el aislamiento preparativo y purificación de 3 flavonoides de la planta medicinal china Epimedium coreanum Nakai mediante cromatografía en contracorriente de alta velocidad. Siguiente. Entonces tenemos una hierba llamada Epimedium coreanum Nakai, que ha sido utilizada durante siglos en la medicina herbal tradicional china por sus propiedades vigorizantes y por su capacidad para tratar una variedad de trastornos como la hipertensión, enfermedad coronaria, osteoporosis, síndrome de menopausia, entre otros. Los componentes activos de la hierba son los flavonoides, en particular la icariina, que dilata significativamente las arterias coronarias, disminuye el consumo de oxígeno del miocardio, mejora la microcirculación y la función inmune. Entonces se desarrolló un método preparativo de cromatografía contracorriente de alta velocidad más eficiente para la separación preparativa y la purificación de los flavonoides de diferentes plantas medicinales de Epidemium coreanum Nakai, obteniendo 3 tipos de flavonoides, que incluyen el Epidemo coreanoside 1, el Icarin el Icarinside 2, en una sola separación con una pureza muy alta. En la parte experimental se utilizó un instrumento de cromatografía de corriente contraria de la velocidad, el cual contenía un radio de evolución que fue de 5 centímetros y los valores de beta de la bobina, que eran de 0.5 en la terminal interna y 0.8 en el terminal externo, que es este. Y también se utilizó el Agilent 100, que es el aparato que sería este que vemos en la imagen, que tiene una bomba, un detector de matriz de fondos UV visible, una válvula de inyección, un bucle, un desgasificador y una estación de trabajo. Perdón, este es. Y en el espectro de resonancia magnética se utilizó el Mercury Plus 400. En los reactivos y materiales se utilizó resina macroporosa D101, que sería este que vemos en la imagen. También acetonitrilo, que el compuesto sería este, la forma molecular. Agua destilada, sulfuro de dimetilo, que lo podemos encontrar en esta presentación. Sulfóxido, perdón. Y la planta que sería Coreanum Nakai. Esta es la estructura química. Y así lo vemos físicamente, ya la planta seca. En la preparación, pues ya teniendo la planta seca, se trituró usando un desintegrador hasta hacerlo polvo. Entonces se extrayeron 100 gramos de esta planta y 101 mililitros de etanol al 100%, lo cual se quedó como, por decirlo coloquialmente, en remojo por 2 horas. Esto se repitió 2 veces, este proceso, y posterior se combinaron los resultados de ambos, la mezcla de ambos. Posterior se hizo un filtrado con algodón para eliminar el exceso de etanol al vacío. También el fluido de agua se sometió a una columna de vidrio y el etanol al 70% se concentró al vacío
con el uso de un evaporador rotativo para dar el polvo seco y obtener al final 11.5 gramos de muestra. Este se almacenó a 4 grados y posterior para someterlo a análisis. También en el procedimiento, disculpen la falta ortográfica ahí, se tuvieron otros criterios y procedimientos. En uno de ellos se dio la selección del sistema de disolvente bifásico, en el cual se tomó como criterio el coeficiente de reparto mediante el uso de la cromatografía líquida de alta resolución. También se preparó el sistema de disolvente bifásico y la solución de muestra, en donde el solvente bifásico, que era el cloroformo, metanol, agua, en una relación de volumen 4,3 y 5,2. La fase superior y la fase inferior se separaron y desgasificaron por sonicación durante 30 minutos. Y en la fase superior se colocó los 200 miligramos de muestra en 5 mililitros de disolvente. También en el procedimiento de separación, en la fase superior y en la fase inferior se bombearon mediante el sistema Acta Prime, que es este, y alcanzaron el equilibrio hidrodinámico que duró más o menos 30 minutos. Posterior a eso se introdujeron los 5 mililitros de muestra a través de la columna y la válvula de inyección. Para la discusión de este procedimiento, se puede observar que en esta primera figura son los extractos crudos de la planta Corianum nakai que se realizaron por HPLC, y este pues es el cromatograma que se puede observar. En la figura B, C y D se puede observar lo que es la muestra como tal de los flavonoides obtenidos. Y en la imagen A se puede observar lo que es el cromatograma general de los tres. Siguiente, por favor. En esta, pues, lo que se encuentra es los valores del coeficiente de reparto de cada uno de los flavonoides en la extracción. Básicamente, la selección del... Ahí, por favor, ahí, gracias. Pues la selección del sistema del disolvente bifásico es el paso más importante en la realización del cromatografía en contracorriente, ya que el sistema bifásico se selecciona de acuerdo con los valores de coeficiente de reparto de cada componente objetivo, en este caso los flavonoides. Para lograr una resolución eficiente de los compuestos objetivo, los valores del coeficiente de reparto de cada objetivo en diferentes sistemas disolventes se determinaron mediante HPLC, y los valores del coeficiente de reparto pues están resumidos en esta primera tabla. Ahí seguimos en esa misma pestaña, perdón. También se probaron que en la separación, en cromatografía en contracorriente, la pureza de los compuestos obtenidos en esa cromatografía se determinó también por HPLC, e indicaron que se utilizó acetato de agua en una porción 5,5 de volumen como sistema disolvente bifásico. La pureza del icaricide, que es el primer flavonoide obtenido, fue muy baja, de tan solo 68,2%. Cuando se utilizó acetato de etilo, metanol y agua en una relación de 5,15 en volumen, y acetato de etilo, metanol, agua en una relación de 5,35 volumen, la separación en la cromatografía contracorriente se pudo obtener una pureza del 98% para la icarina. En la pureza del icaricide 2, que se puede observar en la última columna, y para el epimedocorianocide, el epimecorianocide 1, fue inferior al 80% cuando se utilizó el acetato de etilo, metanol, agua 5,25, y como sistema disolvente bifásico no se pudo obtener ningún compuesto puro. Cuando se utilizó cloroformo, metanol, agua en una relación de 4,2,5 en volumen,
como sistema disolvente bifásico, se requirió mucho tiempo para la separación. Quiere decir que no era muy acertada esa combinación de disolventes. Cuando se usó cloroformo, metanol, agua, 432, los tres compuestos se separaron bien, pero el tiempo de separación para el Icaricide 2 fue demasiado largo y el pico se amplió seriamente. Cuando se utilizó cloroformo, metanol, agua en 4, 3 y 5 en esa relación, ¿verdad? Los tres picos estaban bien separados y el tiempo de separación pues también era aceptable. Cuando se utilizó cloroformo, metanol y agua en una relación de 4, 4, 2, los tres compuestos no pudieron separarse y la pureza de los mismos pues, se hizo pobre. Básicamente esta mezcla no era la más indicada. Por lo tanto, se utilizó un cloroformo, metanol, agua en una relación de 4, 3, 5, 2, volumen, como sistema solvente bifásico de la cromatografía en contracorriente. La pestaña 3, por favor. La siguiente pestaña. La siguiente pestaña, perdón. Sí. Se investigó pues la influencia de la velocidad de revolución, el caudal de la fase móvil y la temperatura en la resolución máxima de la cromatografía en contracorriente, en lo que los resultados indicaron en cuanto al caudal era de 2 milímetros por minuto, la velocidad de la revolución era de 900 revoluciones por minuto y la temperatura de separación era de 25 grados centígrados, el porcentaje de retención de la fase estacionaria era del 50% y se pudo obtener buenos resultados de separación. En condiciones óptimas se obtuvieron los tres compuestos principales que produjeron un total de 11,4 miligramos de epimedocorianoside 1 que se puede observar en el pico 1. Ahí mismo, ajá. También este fue recolectado durante un periodo de 168 a 188 minutos. También se obtuvo 46,5 miligramos de Icarín que se puede observar en el pico 2. Recolectado durante 221 a 271 minutos. Y también se obtuvieron 17,7 miligramos de Icaricide 2, que se puede observar en el pico 3, recolectado durante 342 y a 384 minutos, y del total de 200 miligramos de extractos crudos. Siguiente. Básicamente el proceso de purificación utilizado fue altamente eficiente y produjo resultados satisfactorios en términos de la cantidad y calidad de los componentes obtenidos, obteniéndose un 98,2% de pureza para el epimedocorianoside 1, un 99,7% de pureza en el Icarín y un 98,5% de pureza en el Icaricide 2. Siguiente. Gracias. Bueno, ahora vamos a presentarles lo que es el video. El video es un poco largo, así que les voy a pasar acá el link. Además, vamos a pasarlo también, pero vamos a ponerlo a una velocidad un poco más alta porque sí es demasiado largo. De unos 14 minutos, de hecho. Voy presentando. From a mixture. Unlike conventional chromatography, such as HPLC or flash chromatography, countercurrent chromatography has a liquid stationary phase held in place by the unique spinning motion of a coil. In countercurrent chromatography centrifuges, tubing is wound in a coil onto a drum, called a bobbin, which is rotated in planetary motion. That is to say, the bobbin is revolving around the central axis of the sun gear, while simultaneously rotating about its own axis at the same angular velocity. A two-phase solvent system is placed inside the coil. A simple example of such a system would be heptane and water, but a more likely system for a purification might consist of heptane, ethyl acetate, methanol, and water. This gives a two-phase system, with an upper organic layer consisting mainly of heptane and ethyl acetate, and a lower aqueous layer consisting mainly of methanol and water.
When the coil is rotated with the two-phase solvent system inside, the planetary motion creates a mixing effect, akin to the swish-swash motion that occurs when a tube of two liquids is tilted from side to side. The net result of this motion is the formation of waves and a wave mixing effect. As the coil travels through its planetary motion cycle, zones of mixing and settling move along the phases, coincident with the low and high accelerations caused by the epicyclic motion of the coil. The mixing zones are coincident with low accelerations and take the form of the waves mentioned earlier. The settling zones are coincident with high accelerations and take the form of a smooth interfacial area. When a sample is introduced into the centrifuge, it will experience an enormous number of mixing and settling steps. A typical countercurrent chromatography coil may have 30 loops and spin at 1,200 RPM. It will therefore undergo 2.16 million partitioning steps per hour. That is 30 loops times 1,200 revolutions per minute times 60 minutes in an hour. All this generates high-resolution separations based on each component's differential partitioning behavior in the phase system, which is characterized by the distribution ratio Kd. Determining the distribution ratios of the main components in a mixture allow the countercurrent chromatography purification to be predicted with amazing accuracy. Here is the prediction of two components using the countercurrent chromatograph. One with a distribution ratio of 0.5, the other with a distribution ratio of 2. The synchronous turning motion of the countercurrent chromatograph bobbin has a special feature significant in the design of instruments. There is no twisting the flow tubes linking the coil to the pump detector. This is because the rotation of the bobbin at its own axis unwinds twists produced by motion around the sun gear. This gives the instrument no rotating field to cause trouble. Overall, the technique has a number of distinct advantages over traditional solid phase chromatography, such as high light loading capacity. Even the smallest current chromatography centrifuge of 500 milliliter capacity is capable of accepting injection loading of 50 milligrams of crude material. No need to filter. Cell neighboring particulates are tolerated. A one-step purification from a crude extract is possible. No polymers to replace. The coils are robust and last a lifetime of the instrument. Far lower solvent consumption than HPLC, the same size. Furthermore, a simple analysis method allows complete recycling of the mobile phase, further reduce solvent consumption. No increased retention over time. A fresh coil is made for each batch of runs. This makes it easier to satisfy the regulatory authorities when purifying under good manufacturing practice regulations. No loss of components from irreversible adsorption. The recovery of components is always 100%. Predictable scale-up from milligram to kilogram quantities. In line with most preparative techniques, some preliminary studies have to be performed before the crude material is injected into the instrument. Predominantly, this consists of identifying a suitable two-phase solvent system. At the Advanced Bioprocessing Center, here at the Brunel Institute for Bioengineering, we've developed a systematic step-by-step protocol that takes an inexperienced user logically through the process. The solvent selection part has been fully automated, using a liquid handling robot and HPLC, or GC, allowing the selection process to be operated automatically without anyone being present. Appropriate phase systems are selected by screening a graded range of solvent systems to identify one with a... Bueno, básicamente lo que se pudo observar pues era el principio del instrumento de cromatografía en contracorriente y ahí se sigue explicando un poco más de cómo se obtuvieron los resultados y demás, y les compartir link para que si están interesados pues o interesadas puedan observar y ver el video con más detalle. Gracias. Favor de enviar los documentos que usaron para sus presentaciones. No sé si tienen alguna duda o comentario.